¿Estamos? Bueno, de nuevo comienzo. Buenas tardes. Ya por segunda vez. Ahora es el momento de presentaros a los estudiantes del máster de innovación educativa del curso anterior que van a presentarnos su trabajo que está avalado porque todos ellos son trabajos, todos los que se van a exponer, que son de sobresaliente. Son unos trabajos excepcionalmente bien realizados y creo que pueden ser muy ilustrativos de nuestras experiencias innovadoras y cómo se está investigando la innovación en nuestro contexto. En este caso, contamos con Marta Rodríguez, que lo que va a analizar, ella ha analizado el cómo abordar y trabajar el pensamiento crítico en las diferentes etapas del sistema educativo obligatorio, incluyendo por obligatorio infantil. Tal, infantil, primaria y secundaria. Lo hizo en 2 centros de una localidad y es un estudio que va a deparar en esas 3 etapas. Sin más dilación, Marta nos va a ilustrar. Las preguntas que no podemos contestar son las que más nos enseñan a pensar. Si le das a alguien una respuesta, lo único que obtiene es cierta información, pero si le das una pregunta, él buscará sus propias respuestas. Esta cita la cogí de un libro de fantasía, que en principio no tiene nada que ver con filosofía, no tiene nada que ver con pensamiento crítico, no tiene nada que ver con indagación, y sin embargo, hasta en un libro de fantasía se menciona el valor de las preguntas. El valor de la pregunta y cómo, quítalo, por favor. Y cómo las preguntas tienen ese potencial a la hora de favorecer el pensamiento y el aprendizaje de las personas. Esta fue una de las ideas clave a la que llegué como conclusión en mi trabajo de fin de máster. Y ya Paco ha adelantado un poco, pero bueno, yo soy Marta y mi trabajo de fin de máster, como ha dicho bien Paco, se centró en ese pensamiento crítico, en esa pausa y reflexión y cómo desde las escuelas se intentan trabajar estas cualidades en contraposición con esa desinformación, ese frenetismo que parece que caracterizan a la sociedad actual. Entonces me centré en una localidad costera de la provincia de Huelva, concretamente en las diferentes etapas educativas con las que los centros contaban, tanto infantil, primaria, secundaria, en este caso secundaria obligatoria. Y en total, pues tuve a 7 docentes que fueron mis participantes principales que me aportaron información, pero para aportar una visión global de todas esas ideas, pues realicé un inventario de declaraciones de cada una de las etapas para ver un poco cuál era, si el resto del profesorado estaba de acuerdo con esas ideas que los principales participantes me aportaban. Mi objetivo era analizar cómo esa promoción por el pensamiento crítico evolucionaba en esas diferentes etapas educativas y analicé cuestiones relativas a la formación que el profesorado tenía, el concepto que guardaban en torno al pensamiento crítico, qué metodologías implementaban y las dificultades que encontraban a la hora de implementarlo y cuáles eran esos beneficios que al final pues les animaba a seguir intentándolo. Estos son los instrumentos que utilicé desde las entrevistas, el inventario de declaraciones, observé las dinámicas de aulas que llevaron a cabo en sus aulas y analicé esos documentos que me hicieron llegar. En términos generales, pues pudimos ver cómo el profesorado no tenía formación formal en torno a esta temática y por tanto todo lo que conocía era era fruto de su iniciativa propia. El concepto, aún así, que ellos nos aportaban era bastante verosímil y de hecho era curioso cómo en función a la etapa a la que se dirigía, el concepto que guardaban sobre el pensamiento crítico iba muy en consonancia con la forma en la que se trabaja en cada una de las etapas. En el caso de educación infantil era un concepto más emocional, más conductual, en primaria se hablaba ya un poco más de la alfabetización mediática y en secundaria pues adquiere como un carácter más técnico, más analítico. En términos generales, las dinámicas pues, seguían una estructura de indagación clara que partía de un tema controvertido que animaba a la participación del alumnado porque le generaba interés y entonces el alumnado pues, asumía un rol activo guiado por las preguntas que decíamos al principio del profesorado. A través de la formulación de diferentes preguntas se guiaba el pensamiento del alumnado hacia unas conclusiones concretas.
En términos generales, pues el profesorado advertía una mejora de la convivencia, de la colaboración, del respeto ante las diferencias, incluso esa impulsividad propia del alumnado, sobre todo con la cultura de la inmediatez actual, pues veían cómo el propio alumnado se autorregulaba entre sí, se frenaba, se animaba a reflexionar y a no tomar decisiones impulsivas. Es cierto que a veces pues hacía un poco cuesta arriba por estas cuestiones que os comentábamos de la inmediatez, como a veces el alumnado prioriza la nota frente al aprendizaje, incluso la nota es lo que les anima a esforzarse, pero si no es un poco más complicado y cuando hay algún reto que les requiera un poco más de esfuerzo cognitivo suelen desistir. Sin embargo, como decía nuestro profesor de lengua, a veces pues lo conseguiremos y a veces no, pero lo que he llegado en conclusión a partir de mi trabajo es que es ese sentido más ético y más democrático lo que al final pues intentan, se convierte en última instancia en el motor que los ayuda a seguir intentándolo. Y ya pues estas son las referencias bibliográficas más destacadas y ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por el esfuerzo, por el orden y por haber cumplido con el tiempo, que tanto miedo te daba y al final te ha sobrado medio minuto, corazón. Oh. Enhorabuena por tu intervención. Gracias. Sube ahora Paula Alejandro. Paula, para nosotros todo Pau, de la misma promoción que Marta, y va a presentarnos ahora ya un estudio de caso único, porque es una escuela única de una localidad de aquí de Huelva, en donde se da la circunstancia que este centro, al ser de una localidad rural, tiene todos los niveles. Tiene infantil, primaria y el primer ciclo de secundaria. Eso es una cuestión, es algo que es poco común fuera del territorio del Estado español, pero en Andalucía se da con relativa frecuencia para evitar que los niños vayan de un sitio a otro. Ella ha trabajado con esta escuela y estoy seguro que sus aportaciones os van a sorprender enormemente, porque la calidad educativa no se encuentra solo en lo inmediato. En las zonas rurales podemos encontrar escuelas de una calidad tan alta como la que podáis encontrar aquí, y lo dicen muchísimos estudios. Pau es un ejemplo con su trabajo que nos lo va a demostrar. Os estoy seguro que aquellos que estéis atentos os va a encantar. Pau, cuando quiera. Bueno, para comenzar, antes de comenzar, me gustaría lanzaros algunas preguntas, las mismas que dieron origen. Las mismas que dieron origen a mi TFG que presenté el año pasado en estas mismas jornadas. TFG. Y que cualquier docente de corazón se ha hecho a lo largo de su carrera alguna vez. ¿Estaré haciendo bien mi trabajo? ¿Estaré respondiendo a las necesidades de mi alumnado? Y si no es así, ¿por qué seguimos sosteniendo una escuela que no lo hace? Este trabajo, mi TFM, parte de una premisa principal en la que se sostiene que personalmente no me gusta aportar un problema, señalar ningún problema sin aportar alguna solución al mismo. Y para la resistencia al cambio propongo una solución real, humana y profundamente transformadora como lo es el currículum integrado. Vivimos en un mundo, en una sociedad que cambia velozmente y a veces la escuela parece tener un tempo propio y no lo hace. El currículum disciplinar nos hace estar arraigados todavía a prácticas fragmentadas, asignaturas aisladas, conocimientos descontextualizados y aprendizaje poco significativo. Ya no basta con actualizar contenido, es necesario prestar atención a la manera en la que comprendemos la enseñanza y el aprendizaje. ¿Puede la escuela volver a tener sentido para nuestro alumnado? Pues aquí es donde aparece el currículum integrado, no como una moda, no como una técnica puntual, sino como una forma distinta de enseñar, una forma que conecta áreas, que da sentido a lo que se aprende y que devuelve al alumnado su merecido
protagonismo en el aula. No debemos prestar atención a lo que se hace hoy en día, porque esto no es algo aislado, es a nivel internacional la UNESCO, a nivel nacional la LOMLOE y a nivel autonómico el currículum andaluz promueve propuestas que tienen carácter competencial y interdisciplinar. Esta investigación es un análisis de una práctica real, no una idea teórica únicamente. Se hace en base a un enfoque cualitativo interpretativo con un diseño de un estudio de caso único, y para esto se utilizaron instrumentos como entrevistas, observación directa, análisis documental y, como Marta, un inventario de declaraciones. El objetivo principal era entender cómo se aplica en un centro normativo el currículum integrado y qué implica llevar esto realmente a la práctica. Para el análisis de los datos se utilizaron una tabla de categorías basada en la teoría fundamentada, que podéis ver haciendo un escáner al QR que os pongo en pantalla. Y ahora os presento el caso del CEIP Sierra del Chanza, que, como dice Pozuelo 2002 en su libro, para ser un poco conscientes de la anonimato, del anonimato de los componentes, hemos cambiado el nombre del centro. El centro sigue estando en la comunidad de Paimogo y en Huelva, pero tiene un nombre distinto en este trabajo. Y sus principales características, como pongo aquí, es que es un centro de carácter compensatorio y cuyo alumnado, el 30% de este requiere apoyo específico para su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este centro, la organización del aprendizaje es maravillosa y se hace a través de proyectos interdisciplinares, donde uno de ellos es el eje vertebrador de todo el curso. El año que se hizo el estudio, el año pasado fue Albert Einstein y este año fue Camarón. Es Camarón. Pero ¿qué hace diferente a este centro? Al fin y al cabo, aquí el currículum no se fragmenta. Como decía una de las docentes, aquí no se utiliza el libro como una Biblia y nuestros alumnos no son meros copistas. Ellos hacen que el aprendizaje sea significativo, real, humano y que esté completamente conectado con la vida del alumno, porque aprender no es memorizar, es vivir lo aprendido. Esto provoca que este enfoque sea un enfoque profundamente transformador, transforma al profesorado, que pasa de trabajar en soledad a, con ayuda de lo que ellos llaman macrociclos, trabajar en proyectos de carácter interdisciplinar que conectan tanto al alumnado como al profesorado y a las familias que entran al centro como si fueran parte del aula, como algo que tiene que ser. También transforma al alumnado, que es consciente de lo que aprende, lo usa en su día a día y no se transforma en aprendizaje obsoleto que utilizará a lo largo de los años, no sabemos cuándo. Y transforma a las familias, que se siente parte de un conjunto, se siente parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus niños. Y siente que la escuela también es de ellos. Como todo proceso novedoso, existen obstáculos como la falta de tiempo, la dificultad de la implementación en secundaria, porque, como ya ha dicho Pau anteriormente, nosotros tenemos en el centro teníamos este input, que es que el centro solo tiene hasta segundo de la ESO. Entonces pasan pasan a otro centro de otra localidad a impartir sus clases de tercero y cuarto de secundaria. Entonces, esa continuidad, que es lo ideal para proseguir con este enfoque, pues se hace un poco imposible y tienen que implementar otras metodologías un poco más tradicionales. Y también la presión curricular, que eso es algo que pues, vemos a partir de todas las etapas como docente, que la burocracia es algo que nos asfixia en algunas ocasiones. Pero
este centro no se caracteriza por su carencia, sino por su respuesta. Y parten de una premisa muy repetitiva en la mayoría de las entrevistas, que dice que trabajar así merece la pena. Y así nos lo dicen en una de las citas que vemos aquí abajo. Y vuelvo al mismo punto donde empecé, con esta cita de Albert Einstein. No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y después de esta investigación creo profundamente que una enseñanza nueva es algo posible. Y quizás, solo quizás, puede que este cambio en el mundo empiece por cambiar la enseñanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pau. Y ya lo dije, ¿eh?, que os gustaría. Así que muchísimas gracias, Pau. Bien, sube ahora Patricia Gil. Patri nos va a aportar el estudio que ha hecho, que es una revisión de alcance, una revisión bibliográfica sobre el papel del juego. Cómo el juego se puede aprovechar para el ciclo de enseñanza y el desarrollo del currículum. Cuando quiera, Patri, tiene la palabra. Un segundo, voy a intentar poner la presentación. Abajo. Mira que no lo veo. Más a la Vale, allí, donde sí. están las dos flechitas. Eso. Gracias. Buenas, me llamo Patricia, como ya me han presentado, y voy a exponer mi TFM sobre la exploración del potencial educativo del juego en la etapa primaria, que sería una revisión de alcance. Para ello, os planteo una pregunta. Si el juego es una forma esencial de conocer el mundo, ¿por qué entonces deja de tomar relevancia en la etapa de educación primaria? Para ello, presento diferentes ideas. Por ejemplo, el juego como una estrategia pedagógica, más que un mero recurso sin finalidad relevante. El papel de la emoción y el aprendizaje, que una frase que me gusta comentar es que se aprende cuando realmente el alumno se encuentra emocionado, entusiasmado con lo que está aprendiendo. También hay una parte neurocientífica que interviene en cómo el alumno va a aprender y que los docentes deberían conocer. El juego en primaria tiene un papel fundamental partiendo de que los alumnos, más bien los niños desde pequeños aprenden el mundo investigando, explorando, equivocándose. Entonces el juego en sí mismo es experiencia. Y por supuesto la adecuación al aula, puesto que el juego en sí mismo es una práctica para todo tipo de ámbito, pero el papel del docente es adaptarlo a las características del alumnado, en concreto al alumnado de educación primaria. Para ello, en la siguiente diapositiva de la metodología, os propongo que mi trabajo está enfocado en el enfoque Prisma para mayor rigurosidad, transparencia de los resultados obtenidos. Es una investigación cualitativa y para ello se ha realizado una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos, entre ellas Scopus, Cielo y WebOSI. Y entre los objetivos generales que vertebran mi trabajo sería analizar la influencia del aprendizaje basado en juego como estrategia didáctica para promover aprendizajes significativos en el alumnado de educación primaria. Y en segundo lugar tendríamos describir la importancia de la motivación en el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes de educación primaria. Continuando con los resultados de la investigación, en primer lugar en esta diapositiva tenemos que para el ámbito de educación primaria,
como se ha comentado anteriormente, es el juego una estrategia pedagógica eficaz que como docente está en su mano poder utilizar perfectamente para que los alumnos aprendan tengan un aprendizaje significativo. Entre las tipologías de juego que se han extraído en el análisis tendríamos los juegos serios, los juegos digitales y los videojuegos. Además, entre los beneficios que encontramos tenemos de carácter cognitivo para una mejora de la atención, la concentración, la atención, la concentración y la resolución de problemas. En cuanto a los emocionales, el alumno se tiene que sentir realmente a gusto, un entorno cercano, un ambiente cálido que favorezca la adquisición de los conocimientos. Y por supuesto, sociales. El aprendizaje entre iguales es fundamental en la escuela. Continuamos con una mirada neurocientífica, como me gusta llamar. El juego favorece la liberación de neurotransmisores, en este caso la dopamina, para una adquisición más amable, cercana al alumnado. También favorece el desarrollo de la plasticidad cerebral, que para cualquier tipo de alumno permite una mejor adquisición de los conocimientos. Y por último tendríamos que mejora las funciones ejecutivas y la memoria. Continuando con la siguiente diapositiva, tendríamos que se trabaja una metodología activa, por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos, los juegos digitales y la gamificación. No sé si habréis escuchado alguno de ellos, están a la orden del día. Es necesaria una adecuada planificación por parte del docente, un orden, un control, puesto que no es meramente jugar, sino adaptar ese juego a la adquisición de los conocimientos. Entonces, el docente actúa como un mediador, un guía. Seguimos que para la etapa de educación primaria, en esas edades, el juego se adapta correctamente a la etapa de las operaciones concretas. Como se ha comentado antes, la organización y el control es fundamental y favorece la inclusión. Actualmente es necesario que los docentes contribuyan a crear espacios inclusivos. Y aquí os muestro un gráfico donde se han organizado los beneficios que se han extraído de las diferentes investigaciones. Y para concluir, entre los aspectos iniciales se corrobora que el aprendizaje es que el juego es un facilitador de la adquisición de conocimientos en estas edades. Permite crear entornos lúdicos cercanos al alumnado. Entre las limitaciones detectadas, pues la dificultad de crear un entorno lúdico que realmente favorezca ese aprendizaje y no se quede únicamente en la base, meramente como si fuera un iceberg, o sea, la punta del iceberg. Entonces hay que profundizar un poco. El rol del docente es fundamental, puesto que sin una planificación es casi imposible que haya resultados favorables sobre lo que se pretende proyectar. Y las líneas futuras de investigación, tras un proceso de análisis, he llegado a la conclusión de que sería correcto saber qué punto de vista tienen los propios alumnos a los cuales llevamos a cabo este tipo de metodología, en este caso el aprendizaje basado en juego, sobre qué le aporta a él, a ella, qué beneficios cree él o cree ella que se obtiene. Y pues podría ser un buen tema para poder realizar una futura tesis y ampliar en esta investigación. Y para concluir, muchísimas gracias por vuestra atención y me gustaría finalizar con esta frase. El juego no es lo opuesto a la seriedad, como normalmente se tiene entendido. Se entiende, perdona. Sino otra forma de sabiduría, o sea, crear alumnos más coherentes con los aprendizajes que se les educativo. Pues, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu intervención.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo puedo salir de aquí? Bien. Que no me deja. ¿No? Sí, ya. Ahí. Ahora tiene la palabra Marta, otra Marta, en este caso Martínez. Marta Martínez va a abordar también, será quizás porque la persona que está aquí es el mismo que le lleva también su tesis, que es sobre el currículum integrado. Ella ha hecho un estudio documental basado fundamentalmente en 29 publicaciones de profesores y profesoras que nos cuentan cómo desarrollan y llevan a cabo experiencias integradas. Los resultados de la investigación los vamos a oír seguidamente. Tiene la palabra Marta. Voy a poner, vale. Voy a poner la pantalla así porque no sé ponerla en grande por ahora. Sí. Creo que sí. Vale. Mi nombre es Marta Martínez y presento Más allá de las asignaturas. Lo que hago ahora mismo es analizar 29 experiencias donde se pone en práctica la integración curricular. Uy. Para ser riguroso... mira, lo utilizo aquí. Sí. Para ser rigurosos con el tiempo he querido intervenir 3 veces. En este caso, el primer bloque, que es el contexto y la metodología, luego cuento los hallazgos encontrados, básicamente qué nos dicen los datos, y luego avanzo hacia la realidad, básicamente cómo impacta en el aula. Pues bien, he querido poner esta imagen porque pienso que es muy representativa del contexto en el que partimos. Y básicamente, si nos fijamos en el lado derecho, vemos una realidad, que es la realidad del estudiante, que al final es un poquito caótica, curiosa y está hiperconectada. Sin embargo, si nos fijamos en el lado izquierdo, vemos la realidad del aula, que al final es una franja horaria que está compartimentada, está separada por horas, y esto realmente, cuando queremos poner la mente del estudiante y compartimentarla, o sea, desfragmentarla, por así decirlo, hay un problema, hay un conflicto, porque el niño no pasa de matemáticas así y pasa a lengua. Entonces, no va por timbres. En este caso, surgen experiencias de innovación educativa que utilizan la integración curricular. ¿Y yo qué voy a estudiar? Pues básicamente cómo el equipo docente o algunos docentes ponen en práctica esto en el aula. Me encantaría saber qué es lo que ocurre ahí. Pues bien, para ser rigurosos con el análisis, seleccionamos 29 experiencias de innovación educativa que utilizasen la integración curricular. Ahora, esas experiencias tenían que estar básicamente publicadas en revistas científicas entre los datos de 2010 a 2020. ¿Por qué esta fecha? Porque básicamente mi TFM se hizo en aquel entonces. ¿Qué tenemos? Pues una fotografía perfecta de cómo en aquel entonces estaba la integración curricular antes de que el COVID lo cambiase todo. Pues bien, luego cogimos todos estos datos y los procesamos mediante un análisis documental de corte cualitativo sistematizado mediante MassQDA. Además, usamos la tabla categorial para encontrar patrones que se repetían durante las experiencias. Pues bien, ahora nos preguntamos ¿por qué 29 experiencias son fiables? Pues básicamente porque tiene 4 criterios de validez. En este caso hay una diversidad de experiencias, con lo cual vemos un panorama completo de cómo estaba la integración curricular. Luego recogen voces de la práctica real, es decir, esos documentos estaban escritos por los propios docentes y además habían pasado un filtro de calidad. Posteriormente, tiene un origen no reactivo. Al ser documentos escritos, no está influenciado por nadie, por ningún investigador, con lo cual son datos puros. Y por último, no sigue ninguna tendencia o moda pedagógica, porque debido a la pluralidad de esos datos y que no están influenciados. Ahora bien, ¿qué encontramos? Pues los datos nos dicen que el origen, el 100% de los casos, era que había un problema en el aula que no resolvía la escuela convencional, sino que utilizaban la integración curricular como alternativa.
Y alguno de esos casos era aburrimiento, desafección, entre otros. El grado de integración. En cuanto al grado de integración, encontramos un predominio de transdisciplinariedad. Sin embargo, no es lo único. O sea, encontrábamos también, por ejemplo, colaboraciones puntuales, proyectos concretos un poco más superficiales, pero también encontramos integración total. Todo esto sí es cierto que dependía mucho de la madurez de ese equipo docente o de ese docente que lo ponía en práctica. En cuanto a la metodología, encontrábamos el aprendizaje basado en proyectos y también el aprendizaje y servicio, pero no implicaba que se utilizasen aisladamente, sino que se podían complementar, incluso con otras metodologías. Así pues, ¿cómo impactaba esto en el aula? Pues mejoraba muchísimo la motivación de los estudiantes, aprendían bastante bien, había un aprendizaje significativo y también cambiaba lo que era el rol docente, porque el docente, el profesorado, recuperaba esa identidad de creador de contenido, pensaba ya por sí mismo, tenía una toma de decisión de qué aprender y cómo aprender. Los límites, pues los límites que encontrábamos realmente era la coordinación y el tiempo, porque al final lo tenían que hacer todo en su tiempo libre. Y también otra cosa es que al final ellos se quejaban de que al final se les pedía resolver temas complejos o problemas, pero poniendo una calificación numérica. Así que si tuviese que resumir las voces de estas 29 experiencias, realmente sería que innovaban a pesar del sistema y pedían una estructura. Así pues, como conclusión, podemos decir que la integración curricular se presenta como una alternativa que es viable, es sólida y está bien asentada en aquellos centros donde la innovación, o sea, son muy innovadores, por así decirlo, pero con esto no pretendemos, ya acabo de verdad, no pretendemos que se eliminen las barreras o las asignaturas, simplemente que es una alternativa y se puede complementar con cualquier tiempo y espacio. Gracias. A pesar de todo, gracias. A pesar de todo, gracias. Es que ya no podía hablar más rápido, te lo prometo. Vamos, ha sido... Totalmente. Lo que ocurre es que tu presencia intimida. Sí, sí. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido fantástico oírte y además muy ilustrativo el hecho de cómo has recogido la voz de los profesores y de las profesoras publicadas, que no es lo común. No es lo común, ¿eh? Lo común es que tomemos siempre en referencia a los grandes autores. Y precisamente una de las partes de la cultura escolar, que una es la parte legal, una cultura legal, hay otra cultura teórica, pero siempre olvidamos la cultura práctica. Marta, lo que nos ha expuesto es precisamente esa parte olvidada, la cultura práctica. Muchísimas gracias porque de verdad que es ilustrativo de saber que otra educación, como acaba de comentar, otra educación es posible. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra mi amigo y compañero, José Ramón. José Ramón, para nosotros, compañero del grupo de investigación, es compañero profesor en esta universidad y ahora se nos va a Extremadura. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O lo lleváis a Cáceres? Pero, como decía Pato, no es aquello, volveré. Volveré. Él volverá, va, sí, pero va con la maleta hecha. Tú no la deshagas, no. Porque por si nosotros aquí en Huelva te necesitamos y sabes el aprecio que te profesamos. Joserra también va a hacer un estudio, porque me he equivocado, porque te acuerdas que planteamos... un estudio intercaso. Es un estudio de su tesis, una de las partes de su tesis, de una comunidad educativa, de forma que pueda hacerse una enseñanza transgeneracional. Es realmente construir una cultura de comunidad en donde todos los elementos se alían para la formación integral de los escolares. Por eso se llama abueleando. Abueleando. Es una manera de integrar, pero no solo a los abuelos, sino de integrar a la comunidad para resolver el problema de educación, que no de instrucción. Aquí lo que se pretende es educar.
Y los abuelos, como bien sabéis, sabemos lo que somos abuelos, que somos muy importantes para nuestra criatura. José Ra tiene la palabra, deleítanos, tío. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes. ¿Quién? No te perdonan. Buenas tardes. Yo vengo a presentar un proyecto que se está llevando a cabo hoy en día en un centro educativo en Ayamonte. Y bueno, la forma de lo que lo voy a expresar, pretendo hacerlo de forma muy divulgativa. Y bueno, esto pertenece a un caso de mi tesis doctoral. Y el proyecto se lleva a cabo, como bien he dicho, en el CEIP Galdames de Ayamonte. Este es un centro pequeñito de una línea y es un proyecto de centro que llevan a cabo todos los maestros del propio centro. Es un proyecto de aprendizaje de servicio y yo voy a relatar un poco qué es lo que han hecho durante el curso escolar 2024-2025. Aún así, este proyecto se puso en marcha durante el curso 2022-2023, que si no me salen mal las cuentas, creo que ya está inmerso en el cuarto año. Y bueno, voy a contar un poco de qué trata este proyecto. Como bien ha dicho Paco también antes, este proyecto tiene 3 objetivos principales, que uno es crear comunidad. Estos objetivos generales están copiados de su propio proyecto, ¿no? Dice que crear espacios de intercambio generacional, generando situaciones de acercamiento y empatía, promover el respeto y la admiración por las personas mayores, o también el fomento de los valores a través pues, de vínculos y con estas mismas personas, ¿no? ¿Cómo distribuyen desde el centro educativo el proyecto? Pues se basan en 3 mini proyectos que realizan durante todo el curso escolar. Y después actividades complementarias. En primer lugar, los 3 mini proyectos que han llevado a cabo durante este año 2024-2025, durante el curso escolar 2024-2025. En primer lugar, pusieron en práctica un huerto escolar en el que pues, realizaban actividades todos los cursos, un huerto escolar que llevaban la supervisión pues 2 abuelos. Después también pusieron en práctica las abuelas del crochet, que son actividades en las que venían abuelas a enseñar crochet a tanto niños como a niñas. Y también un programa de radio, que ponía en práctica también un abuelo con alumnos y cada semana hacían un programa de radio sobre diferentes casuísticas. Es decir, que estos mini proyectos se desarrollan una vez a la semana y con prácticamente todos los cursos del centro educativo. A su vez, estos mini proyectos lo complementan actividades que se suelen realizar, pues, normalmente para conmemorar efemérides. Algunas de ellas que pongo aquí, hay muchas más, puede ser cuentacuentos del Día del Libro, que vienen 2 abuelos a contar cuentos, hacen visitas a la residencia de la localidad y a su vez le devuelven la visita en el centro educativo estos mismos abuelos de la residencia. En definitiva, hay otras más, como si mal no recuerdo, el Día de la Paz, pues me estuvieron contando recientemente que pintaron una pared del centro entre los abuelos y entre el alumnado y profesorado. En definitiva, lo que pretende este proyecto es crear comunidad. Han participado diversas empresas, el propio ayuntamiento de Ayamonte. Toda la localidad conoce el proyecto Abueleando. Es un proyecto que es conocido y a la misma vez reconocido por la localidad, por el pueblo. Entonces, bueno, es lo que hablábamos en el título, ¿no? Un proyecto con identidad propia. Me decían las propias maestras cuando lleva a cabo las entrevistas que este proyecto le había otorgado al centro su propia identidad, ¿no? Que decían, otros centros educativos tendrán otros proyectos, pero el Abueleando es nuestro y así pues no lo reconocen. He puesto aquí pues para saber más, si alguno quiere, como dijo
antes pero quiere pescar, pues puede ver este vídeo YouTube, que si ponéis Abueleando Galdame, la profesora Patricia, que fue la que inició el proyecto, pues hay una entrevista ahí con el alumnado. Y también, bueno, estas son algunas conclusiones generales del proyecto, que, bueno, algunas conclusiones son que la mejora del rendimiento educativo, la mejora debido a la incidencia en el entorno y el aumento significativo de la motivación del alumnado. Como decía también anteriormente, si también queréis buscar más información en el Facebook del centro, en el CEIC Galdame, dentro del Facebook CEIC Galdame, pues podéis encontrar más información. Así que nada, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joserra. Joserra ha sido, vamos, el último grano de arena ha salido cuando se ha levantado. Muchísimas gracias a los 5, Marta, Pau, Patri, Marta y Joserra, por vuestra participación, por vuestro esfuerzo y porque sé que todas estas cosas encierran tiempo y no se hace solo. Habéis tenido la deferencia de compartirlo con nosotros y yo tengo la oportunidad, de, en nombre de los organizadores, de daros las gracias. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.